¿Sabías que antes de que existiera Caracas, ya había un hombre al que hasta la montaña respetaba? Ese no era un indio cualquiera, me dijo el viejo Tomás escupiendo al suelo. Ese era Guaycaipuro, y ese nombre todavía camina por estas tierras. Yo le pregunté si hablaba del cacique o del espíritu. El viejo me miró lento y respondió: de los dos, muchacho. Y el fogón tronó justo cuando dijo eso. Guaycaipuro nació a comienzos del siglo XVI, cuando esta tierra todavía no sabía lo que era un amo extranjero, y eso lo decía el viejo sin levantar mucho la voz, como si alguien más estuviera escuchando. Él era jefe de verdad, no de palabra bonita, dijo mientras el fogón respiraba brasas en la noche del pueblo. Gobernaba a los teques con respeto, y con lanza si hacía falta. No gritaba, no mendigaba obediencia, la imponía con solo pararse firme. Luego el viejo agregó, mirando al monte oscuro: cuando él caminaba, hasta los grillos dejaban de cantar. Así era su ley. Cuando los españoles comenzaron a subir por los valles del Tuy, el viejo dijo que desde ese día la tierra empezó a enfermar despacito, como si presintiera lo que venía. Murmuró que traían espejos, pólvora y promesas podridas, y que nada de eso era limpio. Desde lo alto de la montaña, Guaycaipuro los miró sin moverse, quieto como piedra viva. Entonces dijo: «Aquí no mandan ustedes», y su voz, cuentan, bajó rodando por el valle. Los españoles rieron primero, creyendo que era puro monte hablando solo. Después aprendieron a temerle. Guaycaipuro no peleaba solo. Eso lo decía el viejo mirando las montañas, como si todavía viera sombras moviéndose entre los árboles, y contaba que él fue quien unió a Tiuna, a Aramaipuro, a Paramaconi y a otros caciques que hoy casi nadie recuerda. Juntos, se metían por senderos imposibles, armaban emboscadas en la oscuridad y quemaban campamentos sin dejar rastro. Los conquistadores empezaron a llamarlo el fantasma de los montes, porque nunca sabían de dónde venía el ataque. El viejo decía que el golpe caía cuando menos lo esperaban, justo cuando creían tener el control, y cuando caía, caía completo, sin aviso y sin misericordia. Pero la traición también camina descalza entre los pueblos. Y el viejo decía eso con una tristeza tan honda que el fogón pareció bajar la llama. Contó que uno de los suyos, enceguecido por baratijas, vendió el secreto más sagrado, el lugar donde dormía Guaycaipuro. El capitán español, creyendo que por fin le había ganado a la montaña, murmuró: «Esta noche se acaba la guerra», y su voz sonó más a sentencia que a victoria. Rodearon el bohío en un silencio frío, de esos que no anuncian nada bueno. Y dicen que la selva entera se estremeció antes de que el primer fuego tocara el techo, como si el monte supiera lo que iba a perder. «¡Cobardes! ¡Así no se pelea!», rugió Guaycaipuro al despertar con el fuego trepándole por la noche. Herido, acorralado entre llamas y acero, todavía peleó como si el monte mismo estuviera dando golpes por él. «¡No me vencen! ¡Me traicionan!», alcanzó a decir con la voz partida antes de caer. Los españoles, creyendo que todo había terminado, bajaron la guardia demasiado pronto. El viejo negó despacio cuando llegó a esa parte del cuento. Luego murmuró, mirándome fijo: «Ese fue su error, muchacho. Después de su muerte, nada volvió a acomodarse igual en el monte. Y la abuela del viejo Tomás juraba que desde entonces el viento sonaba distinto, como si arrastrara un lamento entre los árboles. La gente empezó a ver sombras armadas caminando en lo alto de los cerros cuando caía la noche. «Guaycaipuro anda arrecho», se decían a viva voz, mirando por encima del hombro. Nadie se reía, nadie lo dudaba. El miedo ya no entraba corriendo, entraba despacio, porque algo no se había ido. Algo se había quedado despierto. Con los años, su nombre ya no se decía solo como historia. La gente empezó a pedirle ayuda sin darse cuenta, explicó el viejo acomodándose el sombrero. Primero como recuerdo, luego como fuerza, luego como resguardo. «Cacique, cuídame el camino», decían los arrieros bajo la luna. «Cacique, protégeme la casa», rezaban las mujeres con velas bajitas. Y así, sin altar ni permiso, dejó de ser solo un muerto. Con los años,
El nombre de Guaycaipuro dejó de sonar solo a cuento viejo, y el propio monte empezó a llevarlo de boca en boca, como un susurro que no se calla. El viejo dijo que la gente comenzó a pedirle ayuda sin darse cuenta, casi sin pensarlo, como quien habla solo en medio del miedo. Primero lo nombraban por costumbre, luego por necesidad y después por pura fe. Bajo la luna los arrieros murmuraban: «Cacique, cuídame el camino», mientras apuraban el paso. En las casas, las mujeres rezaban con velas bajitas: «Cacique, protégeme la puerta». Y así, sin iglesia, sin altar y sin permiso de nadie, Guaycaipuro dejó de ser solo un muerto y empezó a ser presencia. Con el tiempo, esa presencia empezó a sentirse en los mismos caminos donde la gente dejaba promesas y miedos. No era solo el cacique cuidando puertas y senderos, era el monte entero respondiendo. Los lugares donde se nombraba a Guaycaipuro comenzaron a coincidir con aguas, cuevas y cerros, donde algo más antiguo parecía despertar. La fe popular no separó esas fuerzas, las fue juntando despacio, como quien entiende que una sola voz no basta para cuidar lo invisible. Así, mientras el nombre del cacique seguía caminando entre rezos bajos, la montaña empezó a reclamar una reina. Y fue entonces cuando la figura de María Lionza comenzó a tomar forma en la misma fe que había mantenido vivo al guerrero. Ella no nació santa, nació reina del monte, decía el viejo, señalando Sorte. La historia cuenta que fue una muchacha marcada por la montaña, por el agua y por el misterio. La gente comenzó a llevarle ofrendas sin saber por qué. Primero fue fe sencilla, luego fue rito. Y sin darse cuenta, el pueblo levantó un culto sin libros. Así nació María Lionza, entre rezos sin iglesia y promesas sin altar. Y fue ahí, cuando la montaña ya estaba despierta, que empezó a sentirse otra presencia. No era mujer, era guerra, dijo una materia sacudiéndose entera. En medio de los portales, alguien gritó: «Ese es Guaycaipuro, yo lo sentí». Ya no venía como recuerdo, venía como fuerza. Y cuando María Lionza abrió los caminos, él cruzó como guardián. Así dejó de ser solo cacique y comenzó a ser potencia. Un día, en pleno portal, una muchacha se desplomó temblando como hoja en ventarrón. «¡Llegó! ¡Ya llegó!», alcanzó a gritar antes de quedarse sin fuerzas. Cuando despertó, tenía los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada. Era Guaycaipuro, y no venía solo, susurró mirando al suelo. Dicen que detrás de María Lionza se sintió una presencia dura, callada, inmensa. Y el banco sentenció en voz bajita: «Ese ya no es solo cacique, ese es potencia». Desde entonces, Guaycaipuro se convirtió en uno de los grandes guardianes espirituales. «Él no viene a dar caricias, viene a dar orden», decía un médium viejo. Cuando baja, el ambiente se pone pesado y recto. No habla mucho, pero cuando habla, pesa. «Respete lo que está pidiendo», dijo una vez a un imprudente, y el imprudente nunca volvió. Y no fue solo el cacique el que empezó a sentirse en esos trabajos y promesas. Con el tiempo, la fe del pueblo llamó a otro nombre, uno nacido del látigo, del sudor y de la rabia contenida. Negro Felipe apareció como aparecen las fuerzas que nadie invita, pero todos necesitan. Fuerte, directo, sin rodeos. Representaba al esclavo, al peón, al hombre golpeado que aprendió a resistir sin rendirse. Así la fe popular fue poniendo equilibrio. La reina del monte para gobernar, el cacique para defender y la fuerza del pueblo para empujar. Nadie los sentó juntos en una mesa. Fue el mismo pueblo el que los juntó en sus rezos. Y desde entonces, cuando se habla de protección completa, se habla de ellos tres. Porque separados ayudan, pero juntos sostienen lo que no se ve. En los portales, cuando lo llaman, nadie se mueve. Ese baja con guerra, dicen las materias. Se siente un viento pesado, casi caliente. «Ya llegó el cacique», murmura alguien siempre, y el silencio cae como una sábana. Porque cuando él entra, nadie juega. «Si me vas a pedir, pide con valor», dicen que habla a través de las materias. No ampara flojos ni tramposos. No protege venganzas sucias. Protege lo justo, aunque duela. Si quieres salida, primero cruza el miedo, exige.
Y muchas veces, el miedo es más bravo que cualquier enemigo. Hay gente que asegura haberlo visto en sueños antes de desgracias grandes. Se me paró al lado de la cama y no habló, contó una mujer llorando. Al mes perdió la casa, pero salvó la vida. Me tumbó todo menos el futuro, decía después, porque así es Guaycaipuro. Te tumba para levantarte distinto. Otros afirman que todavía camina por los cerros cuando hay lunas malas. Yo sentí pasos cuando estaba solo, juró un arriero. Nadie quiso acompañarlo después. El monte no siempre muestra lo que es, pero siente quién entra. Y Guaycaipuro todavía entra. No como hombre, sino como guardián. No acepta promesas vacías ni velas sin fe. Con ese no se juega. Repite todo el mundo. Si ofreces, cumples. Si pides, aguantas. Porque su energía no es para curiosos. Es para los que realmente están dispuestos a cambiar algo en su vida. A veces para bien, a veces a la fuerza. Él no es malo, pero tampoco es suave, decía la curandera del pueblo. No castiga por gusto, castiga por ley. No protege por lástima, protege por justicia. Su moral es antigua como la tierra. No responde a la comodidad moderna. Responde al orden viejo del monte. Por eso muchos le tienen miedo, pero más le tienen respeto. Porque nunca miente, nunca promete lo que no puede cumplir, y nunca abandona a quien él mismo acepta proteger. Si Guaycaipuro te toma, no te suelta, decía el viejo. Y eso no siempre es descanso. A veces es prueba. Muchos llegan rotos a pedirle ayuda. Cacique, ya no puedo más, dicen entre lágrimas. Y la respuesta no siempre es dulce. A veces pierden trabajo, pareja, zona segura, pero también pierden las cadenas, porque él trabaja quitando lo que estorba, aunque duela arrancarlo. Nadie lo imagina vestido de santo. Siempre aparece como jefe indígena, con lanza, firme. No sonríe mucho, no se inclina, no pide permiso. Ese no viene a agradar, viene a ordenar, dice todo el mundo. Y cuando ordena, se siente hasta en los huesos. María Leonza abre los caminos. Negro Felipe moviliza al pueblo. Guaycaipuro cuida el territorio. Así lo explican los viejos. 3 fuerzas distintas, un mismo equilibrio. Ninguno manda sobre el otro. Cada uno cumple su función. Y el cacique sigue siendo guardián de guerra y protección. Aunque hayan pasado siglos, Guaycaipuro no se ha vuelto débil. Al contrario, dicen que su energía crece con los problemas del pueblo. Mientras haya lucha, él camina. Mientras haya injusticia, él observa. Y mientras alguien honre su nombre con respeto, él responde. Algunos espíritus se desgastan con el tiempo. Guaycaipuro no, porque él no se alimenta solo de fe. Se alimenta de la memoria del pueblo. Se alimenta del dolor no resuelto. Se alimenta de la rebeldía que nunca se apaga. Por eso todavía está despierto. Los jóvenes creen que todo esto es solo una historia. Eso son cuentos de viejos, dicen entre risas. Pero los que han visto a alguien perder la voz, temblar y hablar con una fuerza que no era suya, no se burlan. Se quedan serios, con la piel erizada. Porque saben que ahí pasó algo que no se explica fácil. Hay cosas que no se cuentan en voz alta. Se cargan por dentro, como una marca. Guaycaipuro ya no pelea con espada de metal. Pelea con fuerza espiritual. No derriba cuerpos, derriba destinos mal puestos. No quema bohíos, quema mentiras. No embosca ejércitos, embosca caminos torcidos. Porque la guerra ahora es distinta. Pero sigue siendo guerra. No todo el que lo llama está listo para sentirlo. Algunos se marean, otros lloran, otros tiemblan sin saber por qué. Él no entra suave, repiten los viejos que han visto cosas. Su energía es de jefe, no de consuelo fácil. Y por eso mismo, quien lo soporta sale cambiado. No igual, nunca igual. No es ángel, no es demonio, no es Dios. Es cacique espiritual. Es fuerza ancestral viva, es voluntad sin cuerpo, es memoria que no muere. Por eso su nombre sigue pasando de boca en boca, con respeto, con miedo, con fe. El hombre cayó traicionado una noche. La potencia se levantó siglos después sin pedir permiso. Guaycaipuro murió como guerrero.
Guaycaipuro nació de nuevo como espíritu guardián. Y ese segundo nacimiento no tuvo fuego ni sangre. Tuvo fe. Tuvo pueblo. Así que cuando alguien hoy prende una vela y dice su nombre en voz baja, no está llamando a un muerto. Está llamando a una fuerza viva, a un guardián antiguo, a una voluntad que no se rinde, porque hay nombres que no se entierran, se heredan. Y si esta historia te estremeció, aunque sea un poco, no te vayas todavía. Aquí no solo se cuentan cuentos, aquí se despiertan memorias, antes de soplar las brasas del fogón. Suscríbete. Vuelve y escucha las que aún no te han contado. Porque hay nombres que responden cuando se les recuerda, y este canal apenas empieza a llamarlos.